estamos aquí en la nueva emisión de Uno por Uno. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en este capítulo 28 de Uno por Uno que está llegando al final de la segunda temporada. Estoy en compañía de Sergio Menchaca Flores. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes público. Buenas tardes. ¿Cómo viviste el Buen Fin? ¿Crees que es una buena iniciativa del gobierno federal? Bueno, yo creo que por una parte sí, porque incentiva el comercio, incentiva el gasto y sobre todo, bueno, los mexicanos pueden tener una mejor oportunidad de obtener a mayores productos a precios más competitivos. Sin embargo, bueno, ves el otro lado, ¿no? Donde también mucha gente que no se administra correctamente, pues bueno, incurre en deudas y a final de cuentas esto termina siendo más negocio para los bancos que para la misma población. ¿No crees que es una estrategia también para seguir viviendo en la burbuja del crédito? Sí, por supuesto. La estrategia la puedes ver de las dos formas, hay dos ángulos, ¿no? ¿Tú qué crees? Porque, bueno, por una parte, como por ejemplo en Estados Unidos también, que es el Black Friday, ¿no? Sí, que esta es una estrategia para combatir eso, ¿no? Para que no se vaya el capital allá, aunque seguimos comprando mercancía que proviene del extranjero. Exactamente, y por una parte da pie a que se incremente el gasto, a que haya mayor flujo en la economía, pero por otro lado ves el lado negativo donde los bancos son los principales beneficiados de este Buen Fin. Con una población que no tiene los conocimientos adecuados para hacer uso bueno del crédito. Bueno, en una economía también donde el costo de los créditos, de las tarjetas de crédito, está muy por encima del promedio mundial. Pues bueno, obviamente es un gran negocio, sobre todo con un costo de IVA muy alto. Exactamente, y sabemos que los mexicanos somos muy dados a no tener esa cultura del ahorro, a no tener la cultura de saber gastar, y bueno, vemos alguna promoción y tomamos, primero nos deja guiar en primer lugar el sentimiento al cuestionamiento racional, donde podemos pensar más a fondo si vamos a poder cubrir esos gastos o no. Y al final de cuentas, bueno, viene el endeudamiento, vienen los altos intereses y vienen los negocios grandes para las instituciones bancarias. ¿Tú qué crees? ¿Será más bueno que malo? ¿Será? Y si ya se gastaron todo el dinero en este Buen Fin, pues entonces ¿qué van a gastar para el resto del año? No se van a endeudar. Y viene la deuda de Navidad, viene la deuda de Reyes. Y entonces podemos esperar una crisis en el 2014, aunque dicen que todo está... Pues bueno, lo vivimos el año pasado, también con el Buen Fin, y realmente no hubo una crisis como tal. Eso hablan porque siguen generando créditos para pagar tus deudas. Exactamente, aquí también depende con qué tanta facilidad suelten los bancos los créditos. Actualmente los bancos están soltando más dinero de lo normal, pero creo que en algún momento esto debe estar regulado, ¿no? Creo que sí está regulado. Creo que no fue como, por ejemplo, la crisis que tuvimos en Estados Unidos hace algunos años, donde las hipotecas subprime se dieron en mayor nivel de lo que se debían de dar, se otorgaron créditos a personas que no tenían la capacidad crediticia para poder cubrir dichos montos, y bueno, viene las consecuencias que fue la crisis. Yo creo que en este caso sí está un poco más controlado la cuestión del crédito, aunque tiene sus efectos negativos. ¿O tú crees que sí podrá haber la posibilidad de... Pues es que dicen que está controlado, dicen que hay entidades que regulan Estados Unidos, ¿no? a partir de la crisis del 2008, pero eso no es cierto. Pues obviamente los bancos quieren seguir generando créditos y queremos seguir en el mismo sistema, ¿no? De estar usando dinero que no tenemos. Exactamente, lamentablemente así es. Esperemos que en este caso las calificadoras tengan una evaluación correcta de la economía actual mexicana, aunque te digo, lo veo poco probable de que sea una crisis como tal, posiblemente sea una recesión económica, pero depende también del consumidor, ¿no? Pero bueno, la agenda de hoy es muy interesante, me hace sentir un poco indignado por los temas que vamos a plantear. Uno es estas autodefensas ejemplificando la situación del estado de Michoacán. El otro es la crisis que está viviendo México en torno a la democracia, al sistema democrático. También vamos a hablar de las elecciones en Chile y de la violencia en los penales que se ha duplicado en lo que va del año. Tomando como ejemplo el estado de Michoacán y atendiendo a
a los comentarios y testificaciones que hizo el líder comunitario José Manuel Mireles, pues esto arroja signos de que estamos viviendo en un estado fallido. Pero también entra la parte fundamental de la corrupción. Vemos que la corrupción se encuentra a niveles desde el federal hasta el municipal. Quien realmente debe tener el control, quien realmente debe tener esa injerencia dentro de la seguridad pública, pues bueno, el mismo nombre lo dice, es el Estado. Estamos hablando de grupos que se están formando y se están fortaleciendo en estas comunidades, y ese fortalecimiento les da poder de defender a convertirse en un grupo que tenga más impacto negativo. Y estamos tomando precisamente la situación del estado de Michoacán porque es obviamente el lugar donde se manifestó este gremio, ¿no? Que está apuntando a que las autoridades no están haciendo bien su trabajo. La primera tarea no la están cumpliendo, pero esto se está viviendo en todo el país. En todo el país hay violencia. Y una cosa es que los medios de comunicación estén dando parte de la realidad que se vive, y otra cosa es tomar este ejemplo de una voz que sí salió a flote y está denunciando estas atrocidades, que dice que muchos periodistas, muchos medios de comunicación se callan porque no les permiten hablar de ello ya, después de la iniciativa aquella, ¿no? Bueno, tú ves en los medios de comunicación cómo la comunicación en torno a toda toda la violencia que se viene dando en el país, esa comunicación ha bajado, pero tú ves los números reales y realmente la violencia ha incrementado. Los grupos, en este caso de autodefensa, digan, bueno, el gobierno no está dando resultados. ¿Hasta dónde está involucrado el crimen en el gobierno, ¿no? ¿Qué tan susceptibles somos? Bueno, ¿qué tan susceptible está el gobierno y México en este caso para un posible golpe de Estado? Porque las cosas se están poniendo más calientes y cada vez está habiendo más grupos de autodefensa, cada vez el gobierno va perdiendo ese control sobre la ciudadanía. Comenzaron las luchas por las plazas y empezaron los secuestros, empezaron las matanzas, y de ahí empezaron a diversificarse y a surgir nuevos cárteles. Entonces ya no habían 2, sino 3, 4 peleando por la plaza. Y los ciudadanos evidentemente tenían miedo, no podían hacer nada. Entonces José Manuel Mireles nos dice que hasta el día en que empezaron a violar niñas de 11 a 14 años y empezaron a ir casa por casa secuestrando mujeres, violándolas y después regresar por sus hijas y llevárselas semanas hasta entregarlas embarazadas, fue cuando explotó esta situación. No se pudo ya frenar, y entonces se dio un levantamiento de parte de los ciudadanos, pero no sabían cómo. Y entonces la táctica que usaron fue la de los purépechas, y les resultó perfectamente. Se redujeron los niveles de violencia, los corrieron hasta que intervino el ejército. Ya habían garantizado la paz en su región, ya habían podido tener control sobre Tepalcatepec, de donde es José Manuel Mireles, que todos, la policía local, estatal, federal, todos tienen niveles de corrupción, tienen sujetos que están involucrados con el crimen organizado. Él dice que el gobierno incluso denuncia al gobernador Fausto Vallejo, que él es cómplice del crimen organizado, que los ayuda, que les dan el pitazo cuando van a ir, y entonces no van a bajar las armas hasta que el gobierno les garantice su primordial tarea y su única tarea principalmente, que es garantizar la paz, que no se ha dado. Entonces estamos hablando que es un gobierno fallido. ¿Para qué queremos el gobierno si no vivimos en paz? Es una estrategia fallida, yo pensaría. Sí. No se están tomando las decisiones correctas en cómo enfrentar al crimen organizado, o es una estrategia fallida porque se ha querido que sea una estrategia fallida. Nadie les garantizó seguridad y ellos se tuvieron que levantar, y nuestros expresidentes se van a vivir a otros países, mientras la gente aquí se queda con los problemas y tenemos que resolverlos sexenio tras sexenio, ¿verdad? Presidente tras presidente, que nos deja una serie de problemáticas con estos grupos que extorsionan, que secuestran. Si no va a haber respuesta por parte del gobierno, pues bueno. Pero es su principal chamba, entonces mejor que no haya gobierno.
Exactamente, pero ¿cómo quitas al gobierno? El gobierno iba a estar y va a seguir habiendo la corrupción, escojas al partido que elijas. Entonces la gente lo que dice es, bueno, nosotros vamos a tomar las armas, vamos a y también vamos defendernos. A ese punto donde los partidos políticos tienen prácticamente secuestrado al país, porque los integrantes de ahí sirven para su partido, pero no para los intereses del pueblo. Trabajan para ganar las elecciones, pero no para dejar un buen legado en la población. Sí, y aquí nada más habría que preguntarse cuál va a ser el futuro de estos grupos de autodefensa. ¿Van a lograr restablecer la paz dentro de Michoacán o se va a convertir en un grupo más del crimen organizado? Pero como te decía, Erika, antes de ir al corte anterior, esto empieza a hervir. Entonces, bueno, es un gobierno fallido de Fausto Vallejo, además que se la pasa enfermo. Sí, ahorita no sabemos el estado de salud, acaba de regresar a su puesto de trabajo, pero su estado de salud... Se va medio año, regresa, se va otro año, regresa. Exactamente, entonces no hay una continuidad. Y bueno, el discurso del PRI era, vamos a acabar con la delincuencia organizada, pero lo que acabaron fue con la comunicación sobre los problemas que había en México. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde vamos? ¿Dónde va a topar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál va a ser el momento donde digamos ya? Estamos en un abismo donde es lamentable que los mexicanos contra los mexicanos se estén aplastando, se estén dañando, se estén secuestrando, se estén privando de los valores fundamentales, ¿no? Que es la libertad, la felicidad. Pues yo creo que definitivamente la respuesta a esta situación que estamos viviendo está en nosotros, en las acciones que podamos estar tomando, en posiblemente que haya una unión de la sociedad civil, que podamos llegar a ser una sociedad civil más organizada. Y es lamentable que estemos festejando el centenario de la revolución que prometía que íbamos a desaparecer las desigualdades entre las clases sociales, que íbamos a poder darles a la población en general todo esto que les había alejado, ¿no? Que les había excluido del desarrollo del país. Y no vemos, sigue habiendo mucha pobreza, desigualdad con una de las clases políticas más poderosas del país. Pero si el principal ejemplo que tenemos de valores humanos está contradiciéndose, pues bueno, yo creo que depende de cada uno de nosotros, depende de cómo vamos a educar a nuestros hijos, depende de la educación que tengamos y cada acción que tomemos, todos los días. Imaginémonos que cada acción que tomes va a repercutir en el futuro de una manera que lo va a cambiar. Es que así es, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Exactamente. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir abordando el tema de los grupos de autodefensa, el incremento en la violencia en los penales. Regresamos.